¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que con mucha energía y teniendo en cuenta siempre las recomendaciones que siempre hacemos en todas las clases, poner mucha atención, poner mucha energía para poder captar toda esta información. Y el día de hoy vamos a trabajar una clase de laboratorio. Recuerden que en ciencia hablábamos acerca de los órganos de los sentidos, es decir, del sistema sensorial. Entonces, vamos a profundizar un poquito más ese conocimiento y también vamos a hacer diferentes prácticas de los sentidos que nos acompañan el día de hoy. Entonces, vamos a compartir, ¿sí? Compartimos esta clase y como ustedes están observando, siempre ante una actividad es recomendable tener el constante lavado de manos, ¿sí? Muy bien, ahora sí, vamos a empezar a trabajar, chicos. La clase de hoy día decía que nos va a ayudar a profundizar un poquito más ese conocimiento en cuanto a lo que es el sistema sensorial. Y de acuerdo a lo que observamos, la clase de hoy día se llama estimulación de los receptores sensoriales. Bien. Ahora, para poder empezar esta práctica, es importante primero conocer qué son los receptores sensoriales. Muy bien, estos receptores son estructuras que nos encargan captar, son los encargados de captar la información tanto del medio interno como del medio externo y de esta manera poder desarrollarnos en la vida. En algún momento, en un instante, observa todo a tu alrededor, todo a tu alrededor. Hay muchas cosas que nos llaman la atención, ya sea de manera consciente o también de manera inconsciente. Inclusive, las diferentes reacciones o conductas que tenemos en nuestro medio interno, es decir, en nuestra parte interior de nuestro cuerpo. Esta información va a provocar una respuesta, va a provocar un tipo de cambio de conducta, que esta respuesta puede ser lenta, puede ser rápida, puede ser inmediata o puede ser a largo plazo. Todo con la finalidad de poner en mantenimiento nuestra vida, de poder desarrollar nuestra vida. A esta información que provoca una respuesta o que provoca un cambio, lo conocemos como estímulo. Los receptores suelen ser neuronas, células muy especiales que pueden trabajar de manera aislada, como por ejemplo en la piel, o de manera grupal, como el sentido del gusto. Estas células o estos receptores son controlados o ayudados por el sistema nervioso, llegando a constituir órganos muy complejos como el de la vista o, por ejemplo, órganos muy complejos como el sentido de la audición, el oído. Los receptores son las estructuras capaces de poder captar un estímulo. Los estímulos pueden ser muy variados. Pueden venir un estímulo del medio externo o podemos captar información de nuestro medio interno, es decir, de nuestro propio cuerpo. Puede ser, por ejemplo, el estímulo luz, el estímulo sonido, el estímulo calor, el estímulo frío, presión, moléculas químicas o niveles de concentración de oxígeno o de CO2, el azúcar en la sangre, la posición que tenemos frente al medio. Estos son los diferentes estímulos que podemos captar, decíamos, tanto del medio externo como del medio interno. Ahora, vamos a encontrar que existen dos tipos de receptores sensoriales. Receptores internos, llamados enteroceptores. Son terminaciones neuronales que se encuentran distribuidos por todas las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y en este caso, quien permite el control es el encéfalo. También encontramos los receptores externos, que son los esteroceptores. Son los más conocidos porque son los que constituyen los órganos de los sentidos. Nos permiten tener una muy buena relación con nuestro medio externo y una muy buena relación con los diferentes seres vivos. Muy bien, entonces, los receptores sensoriales son estructuras que permiten el buen funcionamiento de los órganos de los sentidos. Los receptores nos permiten captar diferentes estímulos, estímulos del medio externo o estímulos del medio interno. Y por ende, el buen trabajo de estos receptores sensoriales va a permitir que nosotros podamos interactuar con nuestro medio externo, podemos interactuar con los diferentes seres vivos. Muy bien, entonces, a partir de ahora vamos a conocer un poquito más acerca de los receptores sensoriales de los diferentes órganos de los sentidos. Y en cada uno de ellos vamos a hacer diferentes prácticas. Entonces, la recomendación está
escuchen bien la explicación y que cuando terminemos un sentido, ustedes detengan un ratito este video para que puedan agenciarse de los materiales que tienen en casa, materiales muy sencillos para poder trabajar las diferentes actividades. Muy bien, entonces, manos a la obra, empecemos a trabajar, chicos. Muy bien, entonces, de acuerdo a esta ilustración, hablamos de los receptores del dolor, receptores de la presión y de la temperatura. Acá, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquellos receptores del sentido del tacto, ¿no es cierto? Muy bien. Y estos receptores se encuentran fundamentalmente en lo que es la piel, pero tanto de afuera como de adentro también, ¿no es cierto? Bien, y luego acá nos señalan algunos ejemplos de dónde se encuentran estos receptores. Por ejemplo, en las aberturas de la boca, en la nariz, en el oído, en los órganos genitales. Incluso, también decíamos en la parte interna, como el tubo digestivo o en diferentes órganos internos. Los más abundantes son los receptores del dolor. Existen varios tipos de receptores del tacto. Algunos me van a permitir a mí identificar, por ejemplo, la presión, que existe un objeto sobre mi cuerpo. Otros, la forma de un determinado cuerpo. También me permiten detectar la temperatura, cuerpos con mucho calor o cuerpos con mucho frío. Los receptores del dolor pueden estar solos o también pueden estar asociados, como los del tacto. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña actividad, pero en esta actividad, por ejemplo, dice, hay que observar un poco la presión. Uno, por ejemplo, genera una leve presión al cuerpo, una leve presión, y poco a poco, ¿sí? Poco a poco vamos a sentir cómo se va generando un dolor en esta zona. O también si colocamos un cuerpo caliente en nuestra piel, poco a poco también vamos a detectar el dolor. El dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo para evitar posibles complicaciones o males mayores. Muy bien, entonces vamos a explicar la primera actividad que concierne a lo que es el sentido del tacto. Para ello, ¿sí? Para ello tenemos que agenciarnos de una moneda, de cualquier moneda. Muy bien, esta moneda, ¿sí? Vamos a ejercer una presión con el dedo pulgar, por ejemplo. Esta moneda va a ejercer una presión. Ustedes van a ejercer una presión con la moneda. Muy bien. También vamos a ejercer presión con una moneda en el antebrazo. Luego vamos a ejercer presión con una moneda en las mejillas. Y por último, vamos a ejercer presión con una moneda en la palma de la mano. Muy bien, habiendo hecho estas 4 acciones, podemos decir la primera pregunta. ¿Cuáles fueron todas tus sensaciones? ¿Cuáles fueron todas tus sensaciones? A ver, ¿fueron iguales? ¿Fueron diferentes? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. A la segunda pregunta, ¿sentiste lo mismo en cada una de las partes de tu cuerpo? ¿Sí? ¿No? No, ¿no es cierto? Las diferentes partes de mi cuerpo no tienen la misma sensibilidad táctil. En algunos lugares va a haber mayores receptores del dolor. Por lo tanto, voy a sentir más. Muy bien. Entonces, esta es una práctica muy sencilla que nos permite comprobar cómo trabajan los receptores táctiles. Muy bien, ahora hablemos de lo que es el sentido de la vista. En el caso del sentido de la vista es uno de los más importantes, porque en él observamos todo nuestro medio en especial nuestro medio externo. Él nos lleva toda la información de la vida, porque podemos observar todo, gracias a Dios, ¿no es cierto? Los que somos creyentes. Bien, ahora, las personas ciegas desarrollan otro tipo de sentidos, porque se compensa con la pérdida del sentido de la vista. Los receptores de la vista se estimulan por la luz. Estos son órganos muy complejos. Los órganos de la vista o las estructuras de la vista son órganos muy complejos. En la parte interna lo consideramos y está constituido por lo que es el globo ocular. Y este globo ocular va a permitir un buen trabajo, pero con la ayuda de una serie de músculos que tiene a su alrededor. También va a haber una gran movilidad gracias a estos músculos. Y también van a existir glándulas que van a permitir que este sentido de la vista esté bien lubricado y bien protegido. Bien, ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a vendarnos los ojos para ver lo que sucede a nuestro alrededor. Y con ello vamos a explicar la siguiente actividad.
Muy bien. Segunda actividad. Muy bien, vamos a comprobar la importancia de la visión binocular, es decir, mirar con los dos ojos, muy atentamente. Y vamos a trabajar con un bolígrafo, o sea, con un lapicero. Y de esta manera, en esta actividad, vamos a conocer un concepto muy importante, lo que es la papila óptica o el punto ciego. Muy bien, finalizada esta actividad, explicamos en qué consiste esta estructura. Muy bien, con los dos ojos, sí, muy bien, miren, trabajamos con los dos ojos. ¿Qué nos dice? Colocar un lapicero al lado derecho de tu ojo. Luego, tápate uno de los ojos. ¿Qué logras percibir? Muy bien, te tapas el otro ojo. ¿Qué logras percibir? Muy bien. Ahora, vamos a repetir el mismo procedimiento, pero colocando el lapicero para el lado izquierdo. Primero me tapo un ojo, observo el lapicero, luego me tapo el ojo y sigo observando el lapicero. A la pregunta, ¿qué logras percibir? Mientras que estás realizando este movimiento, ¿sí? Mientras que estás realizando este movimiento, está trabajando una estructura llamada papila óptica o punto ciego. En un instante, mientras que tú tapas un ojo y sigues viendo el lapicero y el otro ojo, hay un instante, hay un micras de segundos en que tú ya no observas el lapicero, se te va la imagen del lapicero. ¿Por qué? Porque esta información viaja por la papila óptica o por el punto ciego. La papila óptica o punto ciego es una pequeña manchita que se da en el interior de la retina. Recuerden, la retina es una capa interna del sentido de la vista. Entonces, cuando pasa por la retina esta información, entonces dejamos de ver por un instante esta imagen. Muy bien. Ahora hablemos de los receptores olfativos, ¿no es cierto? Muy bien. Nos dice que nos permite captar las moléculas, pero estas moléculas químicas volátiles que se encuentran en el aire y que van a desprender diferentes cuerpos o diferentes materias. Los receptores se encuentran en la cavidad nasal. El estímulo o la información entra por las ventanas nasales y por la cavidad nasal. Por la cavidad nasal se van a tener esas moléculas químicas, se van a poder detectar y se van a ir, miren, acá estamos, van a viajar por las células olfativas, por los receptores olfativos. Muy bien. Y luego son llevados por el bulbo olfatorio, miren, el bulbo olfatorio que tiene conexión con lo que es el nervio olfativo para que el sistema nervioso procese la información. Entonces, hasta ahí recordemos que la información de los diferentes órganos de los sentidos se da gracias a los nervios, específicamente con la ayuda o con la comunicación de lo que es el cerebro. El cerebro se encarga de controlar el buen funcionamiento de los órganos de los sentidos. Muy bien. Vamos a hacer una práctica del sentido del olfato. ¿Qué nos indica? Para esto vamos a querer que un familiar nos ayude. Primero vamos a hacer que nos tape los dos ojos, que nos tape los ojos. Y le vamos a pedir que ellos se agencien de algunos vasitos y coloquen diferentes sustancias. Estas sustancias deben estar en completo desconocimiento de nosotros. No debemos saber qué cuerpos existen ahí, qué sustancias existen en los vasos. Muy bien, y luego vamos a hacer, por ejemplo, esta acción. Vamos a oler, por ejemplo, una sustancia. Yo les pongo de ejemplo solamente el chocolate. Ustedes pueden buscar otra sustancia. Olemos, muy bien. Luego, otra sustancia, puede ser una colonia, una naranja podrida, o también zapatillas sucias. Diferentes cuerpos, diferentes materias que desprendan diferentes moléculas químicas. Muy bien. Y nos preguntamos, ¿cuáles son tus sensaciones? ¿Son las mismas o son diferentes? Muy bien. ¿Sentiste el mismo aroma en cada uno de los objetos? Me dirán, no, no es cierto, la colonia no va a tener el mismo estímulo o el mismo olor que las zapatillas sucias, ¿no es cierto? Muy bien, entonces de esta manera trabajan los receptores olfativos.
Ahora hablemos, miren, observando estas estructuras, canal semicircular, cóclea. Acá tenemos que hablar definitivamente del sentido de la audición, sentido del oído. Bien, es un órgano muy complejo, sobre todo para la parte interna, específicamente lo que es el oído medio y el oído interno, que hace referencia a esta ilustración. Muy bien, ahora, el sonido es un movimiento de moléculas que se forman en el aire debido a la vibración de partículas. El sonido, ¿sí?, el sonido no se transmite en el espacio, que está vacío. Y por eso, por ejemplo, cuando hablamos debajo del agua, no se escucha ese sonido, solamente se escucha no se escucha con esa facilidad. ¿Por qué? Porque hay un gran movimiento de las moléculas de agua que restringen o que limitan el movimiento de las moléculas del aire. Ahora ya sabemos por qué no se detecta el mismo sonido debajo del agua que en la parte superficial. Esta vibración primero empieza desde el pabellón de la oreja, la oreja y llega hasta el tímpano. El tímpano comienza a vibrar. La membrana timpánica comienza a vibrar como si fuera un tambor, ¿sí? Sigue hasta los huesecillos del oído, hasta los huesecillos. Y de ahí se estimula lo que es el laberinto o lo que es la cóclea. Ahí en esta zona llegan los estímulos. ¿Por qué? Porque en esta zona se encuentran los receptores auditivos. Esta es una bolsa membranosa que presenta una sustancia muy parecida al suero sanguíneo, o sea, al plasma, un líquido amarillento, muy parecido. Acá se encuentran los receptores auditivos. Muy bien, y vamos a empezar esta actividad, con la actividad del sentido del oído. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como indica acá, nos vamos a tapar los ojos con algún trapito, ¿sí? Con una venda, por ejemplo. Muy bien, y luego vamos a pedir que alguien comience a realizar sonidos en diferentes lugares de la casa. Y nosotros vamos a identificar de dónde es. Por ejemplo, este sonido viene de la sala, este sonido viene de la cocina. Y vamos a detectar qué sonido es. Un sonido, por ejemplo, de cucharas, un sonido del tocado de una puerta. Y acá les doy unos ejemplos. Por ejemplo, el sonido de un pito. Acá, palmas. ¡Bravo! Muy bien. Puede ser este melodioso estímulo. Me emocioné. Ya, seguimos. Miren, miren cómo trabajan mis receptores de la piel, del tacto. Se me hizo la piel de gallina. Bueno, pero sigamos con el oído. Muy bien. O también este sonido. Muy bien, entonces, estos sonidos vamos a recibir diferentes estímulos, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar lo que es los receptores gustativos. Muy bien. ¿En qué consiste? En captar moléculas, ¿sí? Moléculas químicas que están disueltas en la saliva. Muy bien. Ahora, estos receptores se encuentran en la lengua, en la parte interior de la boca, en la parte interior de la lengua. A estas estructuras que ustedes observan se les llama papilas o botones gustativos. Y dentro de ellas vamos a encontrar los diferentes receptores gustativos. Bien, ahora, se van a colocar en un espejo y van a sacar la lengua. A mí no, a ustedes. Van a sacar la lengua. Y en la parte de la base de la lengua, o sea, en la parte del fondo, van a encontrar que las papilas y los botones son círculos pequeños, pero bastante visibles. Son más grandes en comparación a los pequeños puntitos que encontramos alrededor de la lengua. Estas son como pequeñas escamitas de forma puntiaguda. O sea, que las papilas más grandes van a estar en el fondo de la lengua. Ahora, el sabor es una sensación muy compleja. Y no solamente están disueltas en la saliva, sino también que se ayuda con la combinación del gusto. Se ayuda a poder detectar los diferentes sabores por el olor, por el tacto y por la temperatura. Entonces hay diferentes factores que nos permiten poder
detectar el sabor de cada uno de los alimentos. Muy bien, cuando una persona, por ejemplo, está con catarro o tiene congestión nasal, la comida no va a saber igual, porque no vamos a oler bien, porque la temperatura va a cambiar. O también, por ejemplo, no se va a sentir igual comer una comida fría que una comida caliente. Acá tiene que ver mucho el factor temperatura. Nosotros, los seres humanos, somos capaces de detectar 4 sabores básicos, lo que es el dulce, lo que es el salado, lo que es el ácido y lo que es el amargo. Bien, ahora, esta combinación de estos sabores básicos van a permitir tener diferentes tipos de sabores. Conjuntamente con el olor, con la temperatura y con el tacto. Muy bien, vamos a hacer esta actividad. Muy bien, para ello vamos a reconocer diferentes sabores básicos, los 4 sabores básicos, y hoy día aprendemos uno más. Hay un quinto sabor, que es el umami. El umami es el quinto sabor y se caracteriza como un saborcito medio saladito, como si estuvieras tomando un caldo de pollo. Así más o menos se le denomina el sabor a umami. Muy bien, entonces para ello puedes ayudarte de mamá, de papá o de algún miembro de tu familia, para que ellos te preparen diferentes tipos de sustancias, sin que tú sepas de qué sustancias se tratan. Esa es la clave de esta actividad. Muy bien, entonces vamos a permitirnos poder saborear algunos tipos de sustancias. Por ejemplo, algo dulce. Tú lo detectas. Algo salado. Algo amargo. Y algo ácido. Muy bien, umami, ¿sí? Umami, el quinto sabor. Todas las sustancias que probaste no tienen los mismos sabores. ¿Por qué? Porque todas o cada una de ellas tiene diferentes sabores. Por lo tanto, hay diferentes estímulos. Muy bien, chicos. Entonces, hemos podido comprobar cómo trabajan los diferentes sabores. Hemos comprobado con estas actividades cómo trabajan los diferentes receptores que se encuentran en los diversos órganos de los sentidos. Entonces, gracias a nuestro sistema nervioso, al buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso, es que podemos nosotros relacionarnos a través de los órganos de los sentidos, podemos relacionarnos con nuestro medio interno y con nuestro medio externo. Muy bien, chicos, entonces, cuídense mucho, hasta luego, y espero que hagan estas actividades, hagan práctica estas actividades. Muy bien, chicos, bendiciones, hasta luego. Receptores sensoriales. Son estructuras formadas por células especializadas en captar estímulos. Los receptores sensoriales pueden ser quimiorreceptores, fotorreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores. Quimiorreceptores. Detectan la presencia de pequeñas cantidades de sustancias químicas. Se encuentran en los botones gustativos de las papilas de la lengua y en la mucosa olfatoria de las fosas nasales. En los quimiorreceptores encontramos al gusto y el olfato. El gusto lo encontramos en las células gustativas y el olfato en las células olfativas. Fotorreceptores. La luz ingresa a través de las pupilas, llegan hasta la retina donde se encuentran los fotorreceptores. Estos son bastones y conos que forman parte de la retina del ojo. Los bastones detectan el brillo en condiciones de baja luminosidad y los conos detectan los colores. Mecanorreceptores. Las ondas sonoras ingresan por el conducto auditivo externo, mueven el tímpano, los huesecillos y el líquido en la cabeza donde están los mecanorreceptores. Y el tacto. En el tacto, piel, se encuentran varios tipos de receptores como mecanorreceptores y termorreceptores que son la base del sentido del tacto. Los mecanorreceptores de la piel pueden ser terminaciones nerviosas libres o corpúsculos. Los mecanorreceptores detectan la presión, la temperatura y el dolor. Gracias.